Cuando Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia, no tenía idea de la tormenta que desataría. Como diría después, no podría creer de lo que era capaz un trozo de papel. Lutero era un profesor universitario que básicamente estaba proponiendo un debate, esperando tener una discusión abierta en la Universidad de Wittenberg sobre sus 95 tesis. Pero lo que sucedió fue que alguien las tradujo al alemán y las imprimió. Y muy pronto estaban circulando por toda Alemania y luego por Europa. De pronto aquello se convirtió en algo grande. Ya no se trataba ahora de una propuesta de debate de una universidad. Lutero no se había propuesto cambiar o reformar la iglesia. No tenía tan grandes ambiciones. Él solo quería salvar a su pueblo de algunas de las tonterías que sucedían con las famosas indulgencias y con los abusadores vendedores de indulgencias como Tetzel. Creo que es importante recordar que durante varios años, después de haber clavado sus 95 tesis, Lutero siguió siendo muy respetuoso del Papa y esperaba que el Papa viera el valor de su crítica. Aunque, como es de imaginar, a esta altura Lutero ya se preguntaba, ¿qué es este papado? ¿Qué está sucediendo allí realmente? Así es que cuando Lutero comienza a desafiar a Tetzel, este no se queda quieto. Tetzel era una persona muy astuta e inteligente y no se retrae, sino que contraataca. Y su arma es acusar a Lutero de herejía por desafiar la autoridad del Papa. Tetzel se da cuenta que ese es el punto débil de Lutero y lo acusa de husita, o sea, seguidor de Juan Hus. Unos 100 años antes, luego de desafiar la autoridad del Papa, Juan Hus había sido quemado vivo en el Concilio de Constanza de 1415. Así que Juan Hus no es una figura querida en la Iglesia Católica de Roma. Por lo tanto, cuando Tetzel dice que Lutero es uno de sus seguidores, no le está haciendo ningún favor. Y todo esto lo hace a propósito, porque ahora las cosas van en serio. La orden de agustinos a la cual pertenecía Lutero lo apoyaba. Pero cuando sus tesis llegaron hasta el Papa en Roma, este dijo, Lutero es un alemán borracho. Cuando esté sobrio va a pensar diferente. Y designó un nuevo director para los agustinos, con la esperanza, según dijo, de sofocar el fuego antes que se convirtiera en incendio. Los oponentes de Lutero tenían la esperanza de que un poco de bulla lo iba a hacer callar. Staupitz, su superior, decidió ponerlo en el mayor foro de la época, la reunión anual de la Orden Observante Agustina en Heidelberg en 1518. Lutero va con algunas tesis, nada sobre las indulgencias, nada sobre Tetzel, nada sobre los problemas surgidos, y aprovecha la oportunidad para explicar su teología en el contexto más amplio posible. En el debate de Heidelberg, Lutero comienza a avanzar su enseñanza de la teología de la cruz y la idea que la cruz desafía y echa por tierra todo lo que a nosotros nos parece razonable. Incluso llega a desafiar la idea que de alguna manera podemos ganarnos el perdón de Dios o que nuestras buenas obras cuentan delante de Dios. Está comenzando a ver nuestro quebrantamiento, que es nuestra realidad, y nuestra necesidad del perdón de Dios. Así que algo significativo ha sucedido incluso en ese periodo de tiempo entre las 95 tesis y el debate de Heidelberg. Lutero rechaza toda clase de triunfalismo, las obras de justicia y específicamente el hacer lo que dicta la conciencia. Cada vez es más evidente que Lutero va a desafiar las prácticas de la Iglesia y no se va a conformar con solo cambiar algunas cosas, sino que va a demandar un cambio drástico de toda clase de cosas que han penetrado en la Iglesia. En cierto sentido, Lutero comienza por una cosa y se encuentra con miles más. Va a ser mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado, y eso es lo que está comenzando a ver. Y es por ello que el debate de Heidelberg y las tesis de 1518 son mucho más significativas que las 95 tesis de 1517. El Papa León X designó a Prierias, un erudito dominicano,
para que dirigiera una comisión que respondiera a Lutero. Los dominicanos y los agustinos eran rivales, por lo cual Lutero y Prierias intercambiaron cartas no muy amigables. Lutero era un buen escritor y tenía un humor especial, por lo que le aconsejó a Prierias que no hiciera el ridículo y dejara de escribirle. Prierias no era un cualquiera, sino un alto oficial de Roma, por lo que las cosas empeoraron cada vez más. A esta altura, el Papa no toleraba más las enseñanzas de Lutero y ya no le tenía paciencia, por lo que exigió que el elector Federico el Sabio, quien era responsable por la Universidad de Wittenberg, le llevara a Lutero, el hijo del diablo. Federico el Sabio quería que Lutero tuviera una audiencia justa, y eso solo podría darse en Alemania. Así que el Papa envió a Augsburgo al cardenal Cayetano a entrevistar a Lutero y a tratar de disuadirlo de su perniciosa herejía. La audiencia no fue un debate de nada, porque Cayetano simplemente dijo: Martín Lutero, debes ceder inmediatamente en todos estos puntos. Pero Lutero no se retractó y no hubo más discusión. Lutero quedó entonces en un estado indeterminado. Una noche emprendió el regreso a caballo a la seguridad de Sajonia, llegando a Wittenberg el 31 de octubre de 1518, el día del primer aniversario de la publicación de sus 95 tesis. Federico el Sabio hizo que Lutero se reuniera con Karl von Milstitz, un representante de Roma, quien debía coordinar su misión con la de Cayetano. Pero cuando llegó allí, Lutero ya se había reunido con él en Augsburgo. Esto demoró el proceso contra Lutero. Federico hace que Lutero vaya entonces ante Milstitz y le diga: voy a cooperar, no voy a decir nada contra mis oponentes si ellos no dicen nada contra mí. Pero no se retracta. Más tarde le escribió al elector: con gusto me retracto si me dicen en qué estoy equivocado. En el verano de 1519, Lutero participa de otro debate en Leipzig, esta vez con un ex amigo, John van Eck, profesor de teología de la Universidad de Ingolstadt. Los debates de esa época no eran como los debates presidenciales de ahora, en los cuales una misma pregunta se contesta de dos maneras diferentes. En este caso, el debate duró 18 días. Fue un proceso interminable en el cual Eck muy sabiamente llevó a Lutero a admitir que no todas las enseñanzas de Juan Hus debían haber sido condenadas por la Iglesia. A Lutero se le había ido la mano, concordando con algunas doctrinas que había enseñado Juan Hus, un hereje que había sido quemado vivo 100 años antes. Y así empiezan a elevarse los gritos: ¡muerte a Lutero, el Hus sajón! Al final del debate, Lutero y Karlstadt regresan a Wittenberg y queda en manos de las escuelas teológicas, incluyendo París, decidir quién lo ganó. El resultado dado por dos facultades teológicas católicas favoreció a Eck, pero la opinión popular favoreció a Lutero. Eck viaja a Roma para obtener una bula o decreto papal declarando hereje a Lutero. En la historia del cristianismo, muchas cosas han sido llamadas como las llamamos hoy, pero a modo de burla. Eck comenzó a llamar de luteranos a los seguidores de Lutero a modo de burla, pues no seguían la autoridad del Papa. El debate de Leipzig fue significativo por varias razones. Hasta ese momento, Lutero había hablado mucho sobre las indulgencias y el sacramento de la penitencia, pero ahora el debate de Leipzig presenta el tema de la autoridad, y Lutero es llevado a negar que el Papa o el Concilio fueran la autoridad final de la Iglesia. En enero de 1519 muere el emperador Maximiliano, lo que alivia la presión sobre Lutero. Ahora el Papa debe concentrar sus esfuerzos
en asegurarse que la corona del emperador la reciba un candidato favorable. Después del debate de Leipzig, y habiendo comprendido ya el mensaje del Evangelio, Lutero comienza a escribir para una audiencia más amplia, con la intención de compartirlo con la mayor cantidad de personas posibles y enlistar al laicado. Son todas tesis doctrinales importantes de su teología que todavía hoy estudiamos. A esta altura ya se da cuenta que la Iglesia necesita una reforma, pero no la quiere, por lo que no va a producirse a partir de la jerarquía de Roma. Así que, entre otras cosas, escribe un tratado sobre las buenas obras, para mostrar que no está en contra de ellas, y otro tratado a la nobleza cristiana de la nación germana. En él hace un llamado a los príncipes de la nobleza cristiana a que intervengan por el bien de la Iglesia. Dice, muy bien, si el Papa no lo hace, háganlo ustedes príncipes. Y hacer algo así era un escándalo en ese tiempo. También escribe El cautiverio babilónico de la Iglesia, sobre el tratamiento del sistema sacramental de la Iglesia. Y finalmente, en una nota más positiva, escribe su tratado sobre la libertad del cristiano. Todos ellos en el año 1520. Mientras tanto, Eck y otros en Roma escribían documentos que el Papa enviaría a Alemania. Se llamaban bulas, porque llevaban el sello papal, y en latín la palabra bula significa sello. Eck regresa a Alemania con la bula papal en mano. La misma dice que Lutero tiene 60 días para retractarse, o de lo contrario, será excomulgado. El Papa emitió la bula en junio de 1520, pero Lutero no la recibió hasta octubre. 60 días después, en diciembre de 1520, Lutero quemó públicamente la bula junto con la ley canónica de la Iglesia Católica. A esta altura, Lutero creía que iba a ser quemado vivo, así como Juan Hus. Carlos V, que solo tenía 20 años de edad cuando se convirtió en emperador del Imperio Romano, tenía muchos problemas. El más urgente era la posible invasión de los turcos, para lo cual necesitaba al ejército alemán. Y si bien tenía problemas políticos con ellos, también tenía que lidiar con Lutero. Para ello, convocó a los electores y príncipes del imperio de las naciones germanas a una dieta o asamblea en la ciudad de Worms en 1521. A esa altura, Lutero ya había sido excomulgado. Carlos V recibió el documento oficial el 18 de enero, con instrucciones de anunciarlo a la dieta y de emitir una prohibición contra Lutero, que era en esencia su sentencia de muerte. La dieta comenzó a fines de enero de 1521. A principios de febrero, Carlos V presentó en ella la prohibición contra Lutero, pero condenar a Lutero sin una audiencia podía producir un motín. Así que la retiró y convocó a Lutero ante la dieta. Cuando sucede esto, su príncipe elector Federico se preocupa por la seguridad de Lutero. Hasta era cuestionable si llegaría a Worms sano y salvo. Así que Federico se dirige al emperador Carlos V para pedirle un favor. Después de todo, siendo uno de los electores del imperio, él lo había elegido como emperador. Y así obtiene un salvoconducto para que Lutero fuera a la dieta de Worms. Cuando Lutero llegó a Worms el 16 de abril, se encontró con multitudes que le aclamaban. A esa altura ya era muy popular y famoso en toda Alemania. Lutero había conseguido detener el flujo de oro que pasaba a través de los Alpes para alimentar a Roma. Y hasta era un héroe para muchos católicos romanos. Y así fue recibido, como si hubiera llegado el Hércules germano. Esa escena quizás haya sido la más importante que podamos encontrar en la historia del segundo milenio. Pues no solo están representados los poderes seculares por el emperador Carlos V y todos los príncipes, tanto católicos como luteranos en Alemania,
sino que también están todos los representantes de la Iglesia. Fue una ocasión excepcional. Sin embargo, el caso Lutero fue descartado para las 4 de la tarde del día siguiente, porque creyeron que no era importante comparado con los grandes asuntos del Imperio Romano. ¡Qué poco sabían! A las 4, Lutero fue presentado ante la asamblea, cuyo interlocutor era John Eck. Un John Eck diferente. Señalando una mesa llena de libros y escritos, Eck dice: «Doctor Lutero, ¿son suyos?». Dándoles una rápida mirada, Lutero responde: «Creo que sí». Eck le pregunta: ¿va a negar ahora, delante de esta asamblea, todo lo que ha escrito? Y Lutero dice: «Quiero dar una buena respuesta. ¿Podría darme tiempo para pensar?». «¿Más tiempo para pensar? Ya ha tenido todo este tiempo». «Está bien, tiene 24 horas más». Al día siguiente, se presenta nuevamente y se produce el mismo diálogo. ¿Son suyos estos libros? Sí, lo son. ¿Va a retractarse de sus escritos? Él dice: «Bien, esa es una pregunta difícil de contestar, pues hay diferentes categorías. Unos enseñan verdades cristianas básicas que en muchos casos hasta mis oponentes han elogiado. En otros he atacado errores, y si fuera a retractarme de ellos, sería cómplice de engañar al pueblo y de tiranía, y eso no lo voy a hacer. Y en otros he atacado a individuos. Quizás se me haya ido la mano al atacar a ciertas personas, y eso sí lo lamento, pero sigue sin retractarse». Finalmente, su interlocutor dice: «Todavía no ha respondido la pregunta. ¿Se va a retractar?». Lutero responde: «Dado que su majestad y sus señorías desean una respuesta simple, se las daré sin cuernos ni dientes», queriendo decir que les iba a dar una respuesta directa. Lutero dijo: «A menos que me convenza el testimonio de las Escrituras o la razón, ya que no confío ni en el Papa ni en los concilios, dado que es bien sabido que a menudo han errado y se han contradicho a sí mismos, me atengo a las Escrituras que he citado y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo y no voy a retractarme de nada, dado que no es prudente ni correcto ir en contra de la conciencia. Esta es mi posición. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén». Se hace un silencio sepulcral. Por supuesto, ya son más de las 5 de la tarde. Por lo tanto, era hora de terminar la reunión. Más tarde, Lutero nos diría: «Mientras el maestro Felipe Melanchthon y yo tomábamos una buena cerveza alemana, Dios le daba un tremendo cachetazo al papado». Unos días después de dejar Worms, mientras iba con unos compañeros por una vía solitaria, unos jinetes armados lo detuvieron y preguntaron cuál era Lutero. El conductor se asustó tanto que lo señaló y los jinetes lo secuestraron. Lutero atinó a llevar consigo su Nuevo Testamento en griego y su Antiguo Testamento en hebreo. Y así fue que desapareció. Lutero había sido secuestrado. ¿Pero por quién? La bula papal de León X excomulgó a Lutero de la Iglesia, pero el edicto de Worms de Carlos V lo convirtió en ilegal y hereje. Ahora Lutero podía ser matado por cualquier persona en cualquier momento y lugar sin ser castigado por ello.